Imagina esto, un poderoso rey, temido y respetado, rodeado de riquezas, gloria y poder. Todo lo que quería lo tenía al alcance de sus manos. Pero tras las puertas doradas de su palacio, en medio de la majestuosidad de su trono, se ocultaba un secreto oscuro, una mancha que amenazaba con destruirlo todo. Nadie se atrevía a decirlo. Nadie tenía el valor de enfrentarse al hombre que dominaba el reino. Hasta que un hombre se levantó, alguien que no tenía ejércitos ni riquezas, pero que llevaba consigo algo mucho más poderoso, la verdad. Ese hombre era el profeta Natán, y su misión era desafiar directamente al rey David, no con espadas ni gritos, sino con una historia, una parábola tan impactante que desarmó por completo al hombre más poderoso de Israel. Pero, ¿qué secreto era tan terrible como para poner en riesgo el trono de David? ¿Qué palabras fueron tan devastadoras que hicieron que el rey, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios, se quebrantara en llanto? Esta no es solo una historia del pasado, es un relato que te hará cuestionar tus propias decisiones, tus secretos y cómo la verdad, por dolorosa que sea, puede cambiar el destino de una vida entera. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar es una de las historias más impactantes de la Biblia, y cuando llegues al final, te hará ver la redención de una forma que nunca antes imaginaste. En el corazón del poderoso reino de Israel, bajo el reinado del gran rey David, una sombra oscura comenzaba a crecer. Desde fuera, todo parecía estar en calma, el pueblo prosperaba, las ciudades florecían y la fama del rey se extendía como una leyenda viva. Pero en el interior del palacio, entre los fríos muros de piedra, algo siniestro se gestaba. Los sirvientes caminaban en silencio, los guardias hablaban en murmullos y las miradas se cruzaban con recelo. Algo no estaba bien. El rey David, el hombre que había derrotado gigantes, el pastor que había sido escogido por Dios, había cambiado. Sus noches eran inquietas, sus decisiones cada vez más impulsivas, y sus ojos, antes llenos de confianza, ahora parecían ocultar un peso insoportable. Había un secreto en el corazón del rey, uno que nadie se atrevía a mencionar en voz alta, pero que todos intuían, porque aunque David era poderoso, había cometido un error del que no podía escapar, un pecado que amenazaba con destruirlo todo. Los rumores corrían por los pasillos, el nombre de Betsabé se susurraba con cautela. Algunos decían que el rey había tomado para sí a la esposa de uno de sus soldados más leales, otros que Urías había muerto en circunstancias sospechosas. Pero nadie se atrevía a preguntarle directamente al rey, porque ¿quién se atrevería a cuestionar a David? ¿Quién podría mirar a los ojos del hombre más poderoso del reino y acusarlo de haber faltado a Dios? Alguien sí. Su nombre era Natán, el profeta de Israel. Un hombre que no vestía con ropas lujosas ni portaba espadas, pero cuya autoridad era temida incluso por los poderosos. Natán no buscaba el favor del rey ni los aplausos del pueblo, él solo respondía ante Dios. Y esta vez, el Señor le había dado una misión que ningún hombre querría recibir: confrontar al rey David con la verdad. Esa mañana, mientras Natán se preparaba para ir al palacio, sabía que su vida pendía de un hilo. David podía reaccionar de muchas maneras, podía negarlo todo, podía enfurecerse, incluso podía ordenar su ejecución. Pero había algo que Natán sabía con certeza: guardar silencio no era una opción. Dios le había hablado, y cuando el Altísimo revela la verdad, ignorarla es más peligroso que enfrentar las consecuencias. Con pasos firmes, Natán caminó hacia el palacio. Las miradas de los guardias lo siguieron con desconfianza, pero ninguno se atrevió a detenerlo. Nadie podía impedir el paso del profeta del Señor. El aire estaba cargado de tensión cuando cruzó las grandes puertas del trono. David estaba allí, sentado en su majestuoso asiento de madera tallada, con la corona inclinada sobre su cabeza y una expresión endurecida en su rostro. Sus ojos, fríos e imponentes, se clavaron en Natán, como si ya sospechara que sus palabras no traerían buenas noticias. Pero en lugar de lanzar una acusación directa, Natán hizo algo inesperado. Comenzó a contar una historia. Había dos hombres en una ciudad, comenzó diciendo. Su voz era firme, pero pausada, como quien mide cada palabra con precisión. Uno de ellos era rico, dueño de grandes rebaños. El otro era pobre y solo tenía una pequeña corderita, a la que crió como si fuera parte de su familia. Dormía en su regazo, comía de su plato. Para ese hombre, esa corderita era como una hija. David escuchaba en silencio, pero sus ojos comenzaban a endurecerse. La tensión en el aire crecía. Entonces Natán continuó. Un día, el hombre rico tuvo un invitado, pero en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, fue y arrebató la corderita del hombre pobre, y la sacrificó para preparar su banquete. Las palabras golpearon el corazón de David como un martillo. Su rostro se transformó en una máscara de furia. Ese hombre merece la muerte, rugió el rey, golpeando el brazo de su trono.
juro por el Señor que pagará 4 veces lo que ha hecho por su crueldad. En ese momento, Natán dio un paso adelante. El salón del trono quedó en silencio, como si el aire mismo se hubiera detenido. Con voz firme y penetrante, el profeta dijo las palabras que caerían sobre David como un rayo. Ese hombre, eres tú. El silencio se hizo insoportable. Ninguno de los guardias se atrevió a moverse, ningún sirviente se atrevió a respirar. El gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, había sido desenmascarado. Todo lo que había intentado ocultar bajo el poder de su corona ahora estaba expuesto ante los ojos del profeta, y ante los ojos de Dios. Por un instante que pareció eterno, David no dijo nada. Sus manos temblaban sobre los brazos del trono. Sus labios se apretaron, y el peso de sus pecados cayó sobre él como una tormenta. No había escapatoria, no había excusas. David, el hombre que había derrotado ejércitos, que había escrito salmos de adoración y que había sido ungido por Samuel, ahora estaba completamente desnudo ante la verdad. La gran pregunta ahora era, ¿cómo reaccionaría el rey? Con el paso del tiempo, la presencia de Natán en el palacio de David dejó de ser vista como una simple figura espiritual. No era solo el profeta que había confrontado al rey en su peor momento, sino que se había convertido en uno de sus consejeros más influyentes. Aunque el episodio de Betsabé y Urías había dejado una marca imborrable en la vida de David, el papel de Natán no terminó allí. Al contrario, su voz continuó siendo clave en momentos decisivos para el futuro del reino. Cuando David envejeció y sus fuerzas comenzaron a debilitarse, el ambiente en la corte se volvió tenso. La sucesión del trono se convirtió en una disputa silenciosa, pero peligrosa. Adonías, uno de los hijos mayores de David, aprovechó la fragilidad del rey para proclamarse heredero. Lo hizo en secreto, reuniendo a poderosos aliados e incluso celebrando una gran ceremonia que pretendía consolidar su poder. El plan parecía sólido. Con David enfermo y sin la energía para intervenir, muchos creyeron que Adonías se convertiría en el próximo rey de Israel. Pero Natán sabía que esa no era la voluntad de Dios. El Señor ya había hablado. Dios había elegido a Salomón, el hijo de David y Betsabé, para que gobernara Israel. Y aunque la promesa había sido clara, Natán comprendía que si no actuaba con rapidez, Adonías se haría con el poder y pondría en riesgo el cumplimiento del plan divino. Natán no perdió tiempo. Buscó a Betsabé, la madre de Salomón, y juntos idearon un plan para advertir a David. Sabían que debían ser cuidadosos. Cualquier paso en falso podría desatar un conflicto que pondría en peligro la estabilidad del reino. Betsabé fue la primera en acercarse al rey. Con respeto, pero con firmeza, le recordó la promesa que Dios había hecho respecto a Salomón. Mientras David asimilaba la noticia, Natán entró en la habitación para confirmar lo que Betsabé había dicho. ¿Has decretado que Adonías sea el rey?, preguntó Natán. Era una pregunta directa, pero tenía una intención clara: hacer que David entendiera que el futuro de Israel estaba en peligro. David, debilitado pero consciente de lo que ocurría, reaccionó de inmediato. Dio la orden de que Salomón fuera proclamado rey sin demora. Se hizo llamar al sacerdote Sadoc y al profeta Natán para que ungieran a Salomón públicamente, en presencia del pueblo. El sonido de las trompetas resonó por todo Jerusalén y la noticia llegó hasta los oídos de Adonías, quien entendió que sus planes habían fracasado. La intervención de Natán fue decisiva. No solo evitó que un hombre sin la aprobación de Dios se apoderara del trono, sino que garantizó que la promesa divina se cumpliera. Aquel profeta que había tenido el valor de enfrentar a David en su pecado, ahora era el que aseguraba el futuro del reino. Natán no fue un hombre que solo habló cuando había crisis. Fue alguien que entendió que la voluntad de Dios exige acción. En momentos clave, fue su firmeza y su valor los que permitieron que el plan divino siguiera su curso. La historia de Natán no es solo la de un hombre que denunció un pecado, sino la de alguien que luchó para que las promesas de Dios se cumplieran, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. A pesar de que la proclamación de Salomón como rey aseguró temporalmente la estabilidad del reino, el verdadero desafío estaba por venir. David ya no tenía las fuerzas para liderar, y Salomón, aunque elegido por Dios, era joven e inexperto. El futuro del reino dependía no solo de la sabiduría de Salomón, sino también de las personas que lo rodeaban. Fue en este contexto que Natán volvió a desempeñar un papel crucial, esta vez como consejero directo del nuevo rey. Consciente de que el poder puede corromper incluso a los más justos, Natán se mantuvo cerca de Salomón desde el principio. Su voz era la de la prudencia, la sabiduría y la obediencia a Dios. En un momento en el que la ambición y las conspiraciones aún rondaban en la corte, el profeta se convirtió en el guardián espiritual del joven monarca. Natán le recordaba constantemente a Salomón que su reinado no dependía solo de estrategias políticas o del respaldo de los poderosos, sino de su fidelidad a Dios. Le habló de la importancia de la justicia, de gobernar con humildad y de no repetir los errores que habían llevado a David al borde del colapso. También fue quien ayudó a Salomón a comprender que su gran responsabilidad era algo más
más que gobernar un pueblo. Su misión era preservar la relación de Israel con el Señor. Fue Natán quien instó a Salomón a cumplir uno de los mayores sueños de David, la construcción del templo. David había acumulado materiales, había diseñado planos e incluso había dejado instrucciones claras para la edificación del santuario. Sin embargo, fue Natán quien empujó a Salomón a ver que este proyecto no solo era un legado de su padre, sino una misión que debía cumplirse para honrar el pacto con Dios. Con cada paso que Salomón daba, Natán estaba cerca. No siempre fue fácil, pero la labor de Natán no se limitó a dar consejos. Los intentos de rebelión e incluso las dudas internas amenazaron con desviar al joven rey de su camino. Pero cada vez que el desánimo aparecía, la voz de Natán se alzaba firme, recordándole que su éxito no dependía de la riqueza, las alianzas o el poder militar, sino de su compromiso con la voluntad de Dios. Natán fue más que un profeta que denunciaba el pecado, fue un hombre que dedicó su vida a preservar la fe del pueblo y guiar a sus líderes por el camino correcto. Mientras muchos buscaban influir en el trono para obtener beneficios personales, Natán solo buscaba una cosa: que el propósito de Dios se cumpliera. Su legado no fue solo el de un hombre que habló en momentos críticos, sino el de alguien que comprendió que las promesas divinas no se sostienen por sí solas, sino que requieren hombres y mujeres dispuestos a levantarse, actuar y defender la verdad, incluso cuando nadie más está dispuesto a hacerlo. Natán no solo fue el profeta que desafió a David, sino también una figura clave en los momentos más tensos del reino. Mientras el ambiente en el palacio de Jerusalén se cargaba de incertidumbre, Natán comprendió que su papel no había terminado. La sombra de un conflicto por el trono se cernía sobre Israel. Adonías, uno de los hijos de David, había comenzado a mover sus piezas para proclamarse rey en secreto. Este acto no solo desafiaba la voluntad de David, sino que iba en contra del plan que Dios ya había revelado, que Salomón sería el sucesor legítimo. Natán sabía que el silencio en ese momento significaría permitir que un hombre, motivado por ambición personal, tomara el poder. Por eso, decidió intervenir. Se acercó a Betsabé, la madre de Salomón, para advertirle del peligro inminente. Juntos idearon un plan para llegar hasta el rey, que ya se encontraba débil y apartado del poder. Betsabé habló primero, recordando a David la promesa que había hecho de que Salomón reinaría después de él. Justo después, Natán entró para confirmar esa advertencia, describiendo cómo Adonías ya había comenzado a actuar como si fuera el rey, atrayendo a poderosos aliados para asegurarse el trono. Las palabras del profeta fueron decisivas. David, al escuchar la gravedad de la situación, tomó una decisión inmediata. Ordenó que Salomón fuera ungido rey públicamente, dejando claro a todo Israel cuál era la voluntad de Dios. Esta intervención de Natán fue vital, porque sin ella el destino del reino habría tomado un rumbo completamente diferente. Pero Natán no solo defendió la corona de Salomón, su papel fue aún más profundo. Se convirtió en una guía espiritual para el nuevo rey, asegurándose de que su liderazgo se basara en la justicia y en los caminos de Dios. Natán entendía que el mayor peligro para un rey no siempre está en los ejércitos enemigos, sino en la soberbia que pueden hacer dentro de su propio corazón. Es por eso que su influencia se mantuvo firme durante los primeros años del reinado de Salomón. Natán fue más que un profeta, fue un guardián del propósito de Dios, un hombre que no solo habló con valentía, sino que también supo cuando era el momento de actuar para proteger los planes divinos. Su historia nos recuerda que la fidelidad a Dios no solo se demuestra con palabras, sino también con decisiones firmes en los momentos más críticos. La historia de Natán no terminó con la confrontación a David ni con la proclamación de Salomón como rey. Su papel fue mucho más profundo, siendo una figura clave en la estabilidad del reino y en el cumplimiento de las promesas divinas. Cuando David, debilitado por la edad, veía cómo sus hijos se disputaban el poder, fue Natán quien actuó para proteger el plan de Dios. Su intervención fue decisiva cuando Adonías, uno de los hijos de David, intentó tomar el trono por la fuerza. Natán no esperó a que el desastre consumara su curso, sino que se presentó ante David para recordarle la promesa que Dios había hecho. Salomón debía ser el heredero legítimo. Gracias a su audaz intervención, el reino no cayó en el caos y la línea que conduciría hasta el Mesías fue preservada. Pero Natán no solo fue un profeta valiente, también fue un guardián de la memoria del pueblo de Israel. Fue él quien se encargó de dejar por escrito los momentos más importantes del reinado de David y Salomón, registrando las decisiones, las victorias y los fracasos que marcaron la historia del pueblo de Dios. Si hoy conocemos con tanto detalle la vida del rey David, es gracias a la labor incansable de Natán como cronista. Sin buscar protagonismo, su influencia se convirtió en una herencia que trascendió su propia vida. Natán fue un hombre que entendió que la verdad debía ser dicha, aunque incomodara, que las promesas de Dios deben defenderse, aunque el riesgo sea alto, y que la verdadera grandeza se encuentra en cumplir el propósito divino, sin importar cuán silenciosa o discreta sea esa misión.